Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Muy buen día. Acá ya iniciamos el Lindero Norte y el día de hoy vamos a analizar diferentes temas. La forma en que fue abatido el Cabezón, este líder de sicarios de una estructura de los rusos, y cómo tendrá un impacto en Mexicali y los operativos que ha hecho la autoridad. También estaremos analizando la videocolumna que presentamos el fin de semana sobre esta zona de riesgo, la única zona de riesgo que considera el gobierno de Donald Trump en Baja California. Y sí, es el Valle de Mexicali. También estaremos comentando esta forma en que fueron liberados por sus plagiarios narcos, liberan a inspectores de IMOS, uno de ellos, hijo de una diputada federal de Morena. Estaremos comentando sobre el caso y la manera en la que la Fiscalía y la Fuerza Estatal recuperan un vehículo robado, pero era un vehículo, una unidad oficial de la propia Fiscalía. Estaremos analizando ese tema también. Y bueno, los pescadores de nueva cuenta en el puerto de San Felipe, vaya forma en la que se han llevado las protestas y ahora piden la renuncia y denuncian pescadores nativos de San Felipe, corrupción y abuso de autoridad por parte de marinos. Nada más y nada menos que del comandante naval. Ya iniciamos. Contento de estar acá con ustedes, contento de iniciar. Nos la pinteamos el jueves, se lo habíamos adelantado que no íbamos a poder estar porque pues estábamos en la inauguración del Mundial. Vaya momento histórico que nos tocó vivir, vaya contentísimo de haber podido estar ahí, aun cuando estuve en la parte última, en el asiento, la fila número 10 de esta sección 400, ¿qué? 30 y tantos, no me acuerdo qué es la sección que nos tocó, pero la verdad, la sección 600, 400, del 430. Pero bueno, contentos porque pudimos presenciar algo histórico. La verdad, este es un tema que le tuvimos que invertir dinerito, tuvimos que ahí sacar de un préstamo que tenemos porque pues sí están caros, 45,000 pesos nos costó el boleto, muy, muy caro. La verdad que era eso o hacer otras actividades ahí que teníamos pendientes, pero pues me ganó mi lado futbolero, una ilusión haber podido cumplir este sueño de ir a una inauguración del Mundial. La verdad, contentísimos, aun cuando me generó más deudas en el tema tal, todavía más porque invité a mi hermana a la Ciudad de México, no para acudir a la inauguración, pero sí para que me acompañara a recorrer los FanFest y pudimos observar pues que sí, lo que se vive en Ciudad de México en el tema futbolero es totalmente distinto a lo que estamos viendo en Baja California. Obviamente concentra los Juegos Mundialistas, la Ciudad de México, el Azteca, lo que significa, pero además de eso, pues ya nos dimos cuenta que el Azteca no es accesible para toda la gente. Y no tanto porque quieran o no pagar los boletos. Algunos sí rondaban en los 100,000, en el millón de pesos, ¿no? Algo exorbitante, una locura. Para mí es una locura los 45,000. Jamás pensé que iba a ir a me iba a aventar a pagar algo así, pero sí, la realidad es que la manera en la que se ha abordado el Mundial, pues tiene diferentes aristas, pero diferentes secciones, ¿no? La sección de quienes acuden, y ya sea por un tema de influencia, no necesariamente influencers, pero influencia bajo esta orden de la FIFA, pero también quienes lo viven todos los días, y me tocó verlo en los FanFest de colonias de delegaciones de las alcaldías en Ciudad de México, y la verdad estuvo muy bien. También en la zona FIFI me tocó ir en el Campo Marte, innecesarios, ahí sí se me hace carísimo, 450 pesos entrar y sin derecho a nada, y bueno, todavía comer y si quieres tomar ahí adentro también, muy bonito todo, pero sí, hay para todos, para la gente que quiere despilfarrar su dinero, como también para gente que en el bosque de Chapultepec, la aldea global, si tiene oportunidad de usted, pues puede acudir. El Zócalo también está muy bonito en la zona del FanFest, pero cuando es el partido de México es una locura. Y todo esto es lo que lleva, a diferencia de Baja California, donde, por ejemplo, el FanFest de Tijuana pues ha sido un éxito y el de Mexicali no tanto, ¿no? Por las altas temperaturas y todo lo que conlleva en esto. Pero sí, es importante, si usted quiere y es futbolero como yo y quiere vivir esta
fiebre futbolista, pues acude a los FanFest, acude y vívalo de esta manera, porque también verlo en casa cuesta, entonces todavía nos resulta pues más oneroso, ¿no? Y se tiene estos dos espacios que son gratuitos, ya sea si me ven en Tijuana, como me ven en Mexicali o me ven en Ciudad de México también, que ahí sí hay como 10 FanFest, ahí sí, ahí no hay pérdida de nada, ¿no? Pero bueno, vámonos a iniciar con el programa del día de hoy y ya sabe que hacemos un recorrido en temas de seguridad, sobre todo lo que representa tanto algunos operativos como también pues la violencia misma, que no necesariamente todo está ligado al narco, y aquí lo hemos venido señalando y explicando en el contexto de inseguridad y violencia, que no va concentrado únicamente en el narcotráfico. Pero en ese sentido, comentarle de una riña que se salió de control entre una familia, y todo esto en la zona del Valle de Mexicali. Y fue muy morboso verlo en redes sociales, cómo se tiraban unos contra otros, en parte de la misma familia, integrante de la familia, porque esto que representó también una detención. 3 personas detenidas, 2 hombres y una mujer, después de que se protagonizó una riña entre civiles y después con lo mismo llamado de emergencia del 911. Todo esto ocurrió en el ejido Ampliación Toluca, en donde terminó incluso siendo agredidos algunos agentes policíacos. Allí acudieron en el ejido Ampliación Toluca de uniformados de la Dirección de Seguridad Pública, y mediante una llamada ciudadana se alertó de 2 mujeres que estaban peleando en la vía pública, ¿no? Y esto, pues, por eso le digo, no toda la violencia que vivimos es del narco. Hay violencia que nosotros también la generamos en nuestras comunidades. Al llegar los policías, pues la situación de riña ya estaba controlada. Sin embargo, cuando los oficiales trataron de abordar a las 2 mujeres, presuntamente que participaban en la riña, que realmente eran las que se estaban golpeando, pues familiares de las mismas salieron de un domicilio y comenzaron a agredir a los policías, por lo cual se tuvo que solicitar más apoyo. Ya finalmente se detuvo a Daniela, de 29 años de edad, Eduardo, de 36, y Adrián, de 31, quienes fueron llevados a la estación de policía más cercana para pues ser puestos a disposición. Durante la intervención, 3 agentes de la policía municipal resultaron con lesiones en cara, labios, rodillas, golpes en la cabeza, e incluso en el brazo tenían mordidas. Imagínese usted, ahora sí que estaban analizando pues la mordida de qué dentadura era, ¿no? Si era de hombre o de mujer. Y me genera risa porque a partir le digo, esto es algo totalmente fuera de control. Más allá de que si la intervención fue buena o se cumplieron los protocolos o no por parte de los agentes municipales, que eso ya lo va a determinar un juez, y ya obviamente quienes presentamos en las imágenes cuentan con la presunción de inocencia. Pero hablamos que esto no puede llegar a una situación así. No solamente que 2 mujeres estén peleando y que aquí no se trata de no, ya hicieron las paces, ahí muere, ya vámonos. No, estás haciendo desorden en la vía pública y eso tiene una sanción. Y cuando te vas a pelear o cuando ya te peleaste, sabes que tiene una consecuencia, en este caso una sanción administrativa, que puede ser incluso de índole judicial, si es que la misma autoridad así lo determina. Pero pues acá terminó siendo también una agresión a los propios policías municipales. 3 agentes que tuvieron que, 2, perdón, que tuvieron que ser trasladados a un hospital para que se les valorara, porque traían mordidas, golpes en el labio, golpes en todos, los agarraron a golpes, y ahí es donde necesitamos ver si los protocolos de la policía en la intervención que se tiene, pues jamás pensaron, cuando ve usted a las personas que tuvieron la riña, no se da cuenta que pudieran ser integrantes de alguna célula criminal, como ha ocurrido en otras áreas de Mexicali, pero no. Lo mismo sucedió hace una semana, recordará usted, cuando también en una riña se terminaron peleando 2, no es cierto, perdón, cuando en una intervención policíaca de personas que no traían placas de circulación y los mismos agentes municipales arribaron al lugar y se dan cuenta que pues no quieren ser detenidos y mujeres empiezan a golpear a los agentes. Y ahí se cuestionó mucho la aplicación del protocolo y quedaron exhibidos los agentes municipales, algo que principalmente los ciudadanos no tuvieron que haber incurrido porque quedó videograbado además. Y acá pasó lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos ver, y ahí le estaremos preguntando a Luis Felipe Chan, ¿qué pasa con esos protocolos si no se piensa a lo mejor que ahora ya la población está reaccionando de manera más violenta? Pero en ese sentido, pues bueno, quedan detenidas estas 2 mujeres y este hombre. Y por otro lado, comentarles de esta vinculación a proceso que hace la Fiscalía General de Baja California, cuando después de presentar una carpeta de investigación contra este hombre por el delito de daño en propiedad ajena
agravado, pero con incendio, y es que fue a un supermercado. Los hechos que ocurrieron en la colonia Xochicali, cuando presuntamente Edgar Antonio pues ingresó a este supermercado de la colonia Xochicali y llegó al área de exhibición de productos, provocó un incendio que rápidamente se propagó a diversas áreas del establecimiento. Como consecuencia de esto, se ocasionaron daños materiales al inmueble y se puso en riesgo la integridad de clientes y empleados que se encontraban en el incidente. Por eso se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. No es un delito grave, pero sí logró la Fiscalía justificar la prisión preventiva y se otorgó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Esto que ocurrió en este supermercado, pues sí, tiene un tema de impacto, sobre todo lo que termina por generar terror en la población. Y por otro lado, para cerrar este bloque, esto que realmente generó mucha preocupación para quienes transitaban en la zona de La Rumorosa, tanto en la carretera que te lleva esta en la zona del retén militar y ya arriba en La Rumorosa, cuando pues se logró primero ubicar que se habían robado una unidad de la Fiscalía. Un agente de la Fiscalía General del Estado le robaron su patrulla, su unidad. Y eso también es muy cuestionable, ¿no? ¿Cómo es que te roban la unidad? Y eso pues ya tendrá que ser a través de una investigación interna. Pero el punto no quedó ahí, sino que generó una persecución de las mismas corporaciones, de la Fuerza Estatal de Seguridad, de la misma Fiscalía, y ve usted todo lo que se logró movilizar, porque no se lograba entender cómo es que le habían robado esta patrulla a la propia corporación. Y se hizo este dispositivo de seguridad porque un hombre pues circuló con esta camioneta robada de la Fiscalía y bueno, perdió la vida tras intercambiar disparos con policías de diferentes corporaciones. No solamente fue el operativo por el tema de que le robaron una unidad y ver de quién se trataba, sino también por este intercambio de balazos que ocurrió. La camioneta robada fue un atajo color negro en la cual circulaba el delincuente, quien fue intervenido por las fuerzas de seguridad sobre la carretera libre Tecate-Mexicali a la altura de la colonia San Pablo. El reporte indica que en la camioneta circulaban personas armadas, quienes dispararon contra las corporaciones de seguridad, según la información oficial. Al repeler la agresión, el conductor de la camioneta fue herido, por lo que perdió el control y minutos después fue declarado muerto en el lugar. En el operativo, imagínense que se tuvo que movilizar la Sedena, la Guardia Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad, la propia Agencia Estatal de Investigación, la Policía Municipal de Tecate, la Secretaría de Seguridad Federal. Todos los agentes se movilizaron ante esta situación que sí al final terminó siendo de alto riesgo y pues bueno, se dio los operativos, se dieron con los cómplices y con la persona fallecida y bueno, se inicia una investigación correspondiente por el tema robo, ataque a la autoridad y todo lo que generó este incidente que le digo parte de una unidad que le roban a un agente de la Fiscalía en Mexicali. Y termina toda la persecución y este ataque en la zona de Tecate. Imagínese usted. Y bueno, ya dándole seguimiento a los temas que tenemos para el día de hoy. Primero esta protesta que se genera en San Felipe. Son los pescadores. Otra vez los pescadores nativos de San Felipe. Esta agrupación liderada por Ana Isabel García, esta pescadora combativa, aguerrida, que ha formado una resistencia y que esperemos entrevistarla en la semana. Hoy no pudimos tener el contacto con ella, pero el fin de semana, cuando se realizaba un torneo de pesca, Dos Mares se llama el torneo, y donde estaban pues la autoridad municipal, autoridades estatales, federales, en un evento en el Malecón. Pues los pescadores nativos, que es un grupo de hombres y mujeres que la mayoría de ellos no tienen los permisos, que ya lo hemos comentado acá, no porque no quieran, sino porque es muy engorroso el trámite, es muy caro y además de esto no es tan accesible como se piensa, o sea, no es como ir y solicitar, dar de alta un vehículo o una licencia de conducir, no, es muy complicado conseguir un permiso de este tipo. Y bueno, ellos han formado un grupo de resistencia que están exigiendo que se les permita pescar, que esa es su actividad que han hecho no solamente ellos toda su vida, sino sus familias, y que es algo que es la vocación del puerto de San Felipe. Más allá que desde los 90 está esta reserva
de la biosfera y que se ha ido ampliando con los gobiernos y han sido muy permisivos, principalmente con las autoridades estadounidenses y con organizaciones no gubernamentales como tipo Greenpeace, que han terminado por ser pues también muy intervencionistas o con mucha injerencia en lo que ocurre en el mar baja californiano o en el Alto Golfo de California. Y en ese sentido, todo lo que ocurre en el Mar Bermejo, en este mar de San Felipe, termina impactando pues a la pesca. Y hay pesca furtiva, lo hemos comentado aquí. Hay pesca que se hace de manera ilegal. Hay pesca que se hace también de manera para el tema del tráfico de la totuaba, que eso ya también lo mueve el narcotráfico. Y ni se diga, ¿no? Del tráfico de estupefacientes por todo lo que es la costa del Pacífico hasta llegar al Golfo de California. Pues todo esto sí existe y sí se tiene que combatir. Pero hay pescadores que han sido afectados de manera directa. Y en este caso hablamos de los pescadores nativos, a quienes hemos entrevistado en repetidas ocasiones y lo hemos comentado aquí en este espacio. Pero pues tuvieron una protesta el fin de semana donde ahora cuestionan a la autoridad los operativos que ha hecho, que sí, ha habido operativos para detener objetivos criminales, que sí, aun cuando está muy bien identificado quiénes son los que trabajan para los chapitos y quienes mueven el narcomenudeo y quienes mueven el buche de Totoaba, poco o nada se ha hecho, pero que pues más allá de eso, también hay una persecución hacia estos pescadores nativos, los que sí están organizados, los que a través de esta líder pues han terminado por exigir a la autoridad estatal y federal una compensación que realmente sea digna para la actividad que hacen. La semana pasada hace 2 semanas estuvo el secretario general de gobierno, Juan José Pons, y tuvo una mesa de trabajo con ellos, sabiendo por el tema de la compensación y los apoyos por los cuales se signó desde el mes de marzo, cuando fue la baja 250. Y todo esto terminó por no cumplirse, a decir de los propios pescadores. Pero ahora es otro tema. Ahora hablan de un acoso, de un abuso de autoridad y corrupción por parte de marinos. Veamos el video, tenemos ahí de la propia, vamos a poner 2 videos, ese justamente de cuando van llegando las pangas a la manifestación y pues liderados por esta pescadora Ana Isabel García. Porque no le tienen respeto a las mujeres, las amenazas, les quiere sembrar droga, les quiere sembrar algo ilegal. No hay que permitir tanta injusticia. Ya basta, es mi persona. Quieren sembrarme droga, quieren sembrarme algo ilegal, porque no levante mi voz por salir a pescar, a traer mi sustento a casa. Bueno, yo soy Ana García del puerto de San Felipe, soy pescadora y pues he sido discriminada por el almirante Gabriel Guzmán Comparán y he sido amenazada y ahorita él me quiere catear mi casa, ponerme en mi casa algo que sea ilegal para que no le siga levantando mi voz por el pueblo de los pescadores. Así que ya basta, queremos justicia, no lo queremos aquí, queremos que lo quiten de aquí de nuestro puerto, porque nos ha hecho mucho daño al sector pesquero. Varios compañeros de medios de comunicación retomamos justamente estos videos y también de la misma Ana Isabel y todo el movimiento que tienen, donde la exigencia, pues yo escuché usted, es contra el almirante Guzmán Comparán. Gabriel Guzmán, quien ha terminado, que él lo tenemos en la fotografía cuando le reconocían a un pescador de San Felipe el haber sacado a unas personas que se estaban ahogando en Semana Santa. Bueno, en este sentido, lo vimos a él muy autoritario, que no le quería dar voz al marino que se rifó el físico, al soldado que se rifó el físico y se metió justamente para rescatar a las personas. Y dijo, no, yo les voy a decir qué es y yo voy a ser el que hable. Al final, la presión de los medios de comunicación hicieron que pues el mismo marino terminara por decir algunas palabras. Pero bueno, el punto es que es él. Es él quien está siendo denunciado por García Aguilar, esta pescadora, la lideresa,
quien además de esto, pues bueno, ha venido señalando una serie de situaciones, Ana García, de lo que ocurre en San Felipe, en cuanto al olvido del gobierno federal, en cuanto al olvido también del gobierno estatal, aunque ya le comentaba, ha habido mesas de trabajo con ellas, han tenido acercamiento, pero eso ha sido insuficiente, ¿no? Señalan, aquí no es aceptado, no queremos a servidores públicos corruptos, lo señalan de corrupción, también señalan arbitrariedades, abusos, y bueno, el contraalmirante Gabriel Guzmán ha terminado por ser ahora, estar en el foco del huracán, justamente por lo que señalan estos pescadores. Es un grupo reducido de pescadores, pero importante, y es el que se le tiene que tomar en cuenta. Ya cerraron, bloquearon ¿cómo se llaman? La carretera, ya bloquearon en su momento actividades mismas económicas en el puerto de San Felipe y van a seguir las protestas, a lo que nos comentaba la propia Ana Isabel García, que ya estaremos pues hablando con ella durante la semana para que nos den más detalles de las protestas que se vienen. Esto ocurrió el sábado, a partir o amén de lo que fue un torneo de pesca, pero pues lo que se prevé es que continúen las manifestaciones, ¿no? Esto en el puerto de San Felipe. Y bueno, cambiando de tema, vamos con esta videocolumna que hicimos el fin de semana sobre lo que, bueno, no, antes de eso, déjeme comentarle lo que ocurrió con el tema de IMSS, porque esto es importante. El fin de semana se notifica, antes del fin de semana, el jueves, se notifica sobre la privación ilegal de la libertad el miércoles, perdón, de la privación ilegal de la libertad de 2 inspectores de IMSS. Que usted dirá, pero ¿por qué IMSS estaba en San Quintín si en San Quintín no hay pues transporte público prácticamente, ¿no? O hay muy poco. Bueno, es que recuerde usted que IMSS también hace inspecciones a los transportistas, a camiones de carga, también de que cumplan con la normatividad, el seguro, el permiso, la licencia de los conductores. Y bueno, estos 2 inspectores estaban haciendo su trabajo en IMSS cuando un grupo de armado terminaron por privarlos de la libertad. Terminó teniendo más relevancia porque uno de ellos es Eric Sertuche López, hijo de la diputada morenista Rocío López Gorosabe, quien fue subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno estatal, y pues también Eric Sertuche es hijo del abogado Juan Antonio Sertuche, exdiputado local por el PRD. Las víctimas del levantón, además de Eric Sertuche, venía otro inspector más, que esta era una pareja de inspectores que durante bastante tiempo han hecho estas labores en la zona sur del estado. Realizaban esta inspección del transporte en la carretera transpeninsular cuando fueron privados de la libertad la noche del pasado miércoles, alrededor de las 9 de la noche. Un grupo de 10 personas que viajaban en camionetas les cerraron el paso, dispararon contra el vehículo, los interceptaron y sometieron a los servidores públicos del IMSS. Todo esto generó que el mismo miércoles por la noche se notificara que ya se había emprendido un operativo especial para dar con estos trabajadores de gobierno, con estos empleados. Pero obviamente tiene mayor impacto cuando hablamos de que se trata del hijo de una diputada federal, de quien también ha contendido para la alcaldía de Ensenada y que actualmente pues tiene una curula en el Congreso de la Unión. Se hizo todo este operativo y se logró que los mismos delincuentes, que los mismos narcos, hay que recordar que esta zona está dominada por el cártel de Sinaloa, cuyo líder es apodado como el Pantera, tiene una mayor presencia desde Maneadero hasta San Quintín, una fuerte presencia, y además de esto, pues controlan no solamente el tema del tráfico de drogas, sino todo lo que conlleva a este tipo de acciones. No se ha dicho públicamente por parte del gobierno cuáles son las líneas de investigación de este hecho, ¿no? Hay medios de comunicación que ya lo han señalado y ya han publicado, como Semanario Z publicó un reportaje al respecto. Pero bueno, al momento no se ha comentado por parte de la Fiscalía algo sobre este hecho en específico, que lo estaremos analizando los próximos días. Pero ¿qué pasa? Que 24 horas después
los mismos inspectores fueron liberados por sus captores, por un grupo de narcotraficantes. Fueron liberados en la misma zona de San Quintín y la diputada Rocío López Gorosabe de esta manera agradeció pues el operativo federal como también el operativo de la misma fiscalía. Y es que este comando armado que los privó ilegalmente de la libertad la noche del miércoles 10 de junio en Punta Colonet y permanecieron 20 horas en una casa de seguridad, pues los criminales los soltaron en el poblado de San Vicente durante la tarde del jueves 11 de junio. Eric Sertuche López y José Héctor Oliveros realizaban en San Quintín revisiones vehiculares dentro de sus actividades de Nelimos, cuando un grupo armado, ya hablábamos de entre 10 y 15 personas, los privaron de la libertad, dispararon contra vehículos oficiales. Hay que recordar que San Quintín es esta región donde opera el cártel de Sinaloa, y al igual que en otras partes del país, se libra una batalla por el control del territorio entre los Chapitos y el Mayo Zambada. A pesar del hermetismo de las víctimas, trascendió que los empleados estatales se encuentran en buen estado de salud y que la Fiscalía General del Estado va a continuar con la investigación. Esta información la dimos a conocer en linderonorte.com desde el día miércoles y el viernes ya con la liberación. Al trascender la privación ilegal de la libertad durante la noche del miércoles, se instrumentó todo este operativo policíaco en la zona. Durante las primeras horas del viernes le mostrábamos ahí el mensaje que puso Rocío López Gorosabe, quien anunció en redes sociales la liberación de su hijo y de su compañero de trabajo. Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Marina del Pilar, a los titulares de la Fiscalía y de las demás corporaciones que intervinieron. Todo esto generó obviamente preocupación, una serie de señalamientos ahí en contra de la propia diputada, que por qué se le atendía más rápido a ella, que por qué a sus hijos sí lo encontraron. Hay que recordar que independientemente de eso, estamos hablando de un trabajador de gobierno. Ahora, obviamente, pues de una persona, ¿no? Que tiene que ser encontrada y que en efecto las madres de las personas desaparecidas exigen y señalan y critican con justa razón la lentitud de la investigación y de operativos en algunos casos o en la mayoría de los casos y la celeridad que se le dan en algunos casos en específico. Ellas tienen toda la razón y ahí no hay nada que cuestionarse. Al contrario, la autoridad tendrá que emitir comunicados, emitir posicionamientos de qué es lo que está ocurriendo en Baja California con este tipo de situaciones, ¿no? La celeridad en algunos casos y la lentitud en otros. Pero acá hablamos de que afortunadamente pues fueron liberados. Y fueron liberados en estado bueno de salud. Pero ahora viene lo más importante. ¿Por qué fueron privados de la libertad? ¿Por qué prácticamente fueron secuestrados? Si le pidieron o no rescate a la diputada, si se trató de un tema de que se equivocaron, todo parece indicar que no se equivocaron, iban directamente porque sabían que en esta unidad viajaba Eric Sertuche, porque sabían que viajaba el otro inspector Oliveros, porque sabían lo que se estaba haciendo. ¿Por qué se da este ataque directo? Tanto con disparos de arma de fuego, con la privación ilegal de la libertad. Eso es lo que tendrá que responder la fiscal Marilena Andrade. Veremos si nos dice algo o si le da la vuelta por tratarse, pues sí, en efecto, del hijo de una diputada, pero además por tratarse de un tema sensible, que la investigación pues está todavía en su etapa primaria, porque hablamos de que no hay ningún detenido después de la privación ilegal de la libertad de estos dos inspectores. Y todo esto nos lleva a un análisis de lo que está ocurriendo en la zona de San Quintín. Hablábamos de la violencia que se vive en el Valle de Mexicali, hablamos de la violencia que se vive en el Valle de la Trinidad, hablamos incluso de la violencia que hay en el Valle de Guadalupe, que es notoria, es visible y además es ha sido muy publicada por medios nacionales e internacionales. Pero nada se publica de lo que ocurre en el municipio de San Quintín por la lejanía y por el olvido histórico, gubernamental y social que hay hacia este pueblo, donde principalmente hay grupos originarios, ¿no? Grupos indígenas, no solamente de Baja California, sino de otras entidades del país, una vocación jornalera plenamente y también pesquera, pero donde también hay un nicho del narcotráfico que lo tiene muy cooptado el cártel de Sinaloa y que en la operatividad con el líder Pantera pues tienen totalmente suyo ese territorio, donde el narco también lo toma como una ruta del tráfico de drogas, tanto de la Baja Sur como de esta parte de Baja California hacia la frontera con Estados Unidos. Y es donde no nos han dicho cuál es el operativo especial. Hemos visto los operativos
en el Valle de Mexicali, que ahorita comentaremos algo al respecto, pero no de lo que está ocurriendo en el Valle de San Quintín. Ojo, porque allá la gente es brava y sí, te denuncia y te exige a la autoridad municipal, estatal y federal mejores servicios, que vivan dignamente con servicios públicos, con la tenencia de la tierra, con todo esto que ha sido, le digo, un olvido institucional, hablando incluso de la no afiliación al IMSS, de los abusos que se cometen al interior de estas empresas de hortalizas. Todo esto ha sido una constante en San Quintín. Bueno, a esto añádele también el tema de la inseguridad, la violencia y el narcotráfico. Y esto es un punto donde ocurre en una zona de Punta Colonet, que también es un lugar con muchos indicadores de violencia, pero que no están en el mapa porque no se denuncian. Pero la guerra entre narcomenudistas ahí en la zona de Punta Colonet es fuertísima. Y por eso el proyecto de Punta Colonet del gobierno de México no ha analizado este componente de violencia e inseguridad que se vive en Punta Colonet, ni el gobierno del estado tampoco, o al menos si lo analizaron no lo han hecho público. Y este caso, el secuestro, la privación ilegal de la libertad, el atentado directo al hijo de una diputada, pero bueno, hablemos ya como Eric Sertuche, como el inspector de IMOS, ojo, porque es más grave y le tenemos que poner en su justa dimensión. Más porque lo liberaron sus captores. No sabemos si con el pago de un rescate o por una negociación directa de los criminales liderados por el Pantera y el gobierno del estado o la fiscalía o la propia diputada o quién negoció, quién habló y quién determinó que fueran liberados, obviamente con vida. Y eso es positivo. Pero ahora necesitamos llevarlo al escenario del análisis. ¿Qué pasa después de todo esto? Qué bueno que están con vida, qué bueno que están en sus casas y seguramente ya no van a querer trabajar ni siquiera en IMOS, los dos. Pero ahora vemos qué es lo que sigue, porque la violencia continúa en Punta Colonet. Y esto es ejemplo del exceso, del abuso, de la impunidad que impera en esta zona también de el San Quintín, su valle y esta zona donde se pretende hacer un megaproyecto que más allá de los temas ambientales, de los temas económicos y de todo esto en lo que el gobierno de México ha apuntalado para convertirlo en otro gran puerto con fines también de actividad industrial y en el tema del gas principalmente, pero más allá de todo esto que es muy controvertido y que ya lo estaremos analizando en su momento con el maestro Iván Martínez Azueta, pero también hablemos de la inseguridad de la violencia, es de lo que no se habla en San Quintín, y este tema del caso de Eric Sertuche, vaya que pone en focos rojos a la autoridad federal y a la autoridad estatal. Y bueno, cambiando de tema, ahora sí vámonos con lo que publicamos el fin de semana, la violencia y cómo la emite el gobierno de Estados Unidos como una zona de riesgo, el Valle de Mexicali. El Valle de Mexicali, con su corredor de droga desde el Golfo de California hasta Los Algodones, son el único punto de Baja California que recomendó no visitar el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. La administración de Donald Trump, por medio de su embajada en México, emitió una alerta oficial con 4 niveles de riesgo en varias entidades del país que van desde el nivel 1, con precauciones normales, hasta el nivel 4, que piden de plano no viajar. En el caso de Baja California, el Valle de Mexicali fue situado en el nivel 3, en donde se invita a los ciudadanos y funcionarios gringos a reconsiderar su viaje. Y es que el Valle de Mexicali, territorio dominado por los rusos, comparte el mismo riesgo para el gobierno de Donald Trump que zonas de Chiapas, Guanajuato, Sonora, Chihuahua y Jalisco. En la advertencia diplomática, la embajada de Estados Unidos acusó que los riesgos de seguridad varían mucho según la región, señalando delitos como asaltos, agresiones sexuales, robo de vehículo y secuestros e incluso violencia terrorista. En el caso de Mexicali se advierten de riesgos por el narco en el tráfico de drogas y de migrantes. También secuestros de ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Estado delimita desplazarse por varias zonas de la ciudad y del Valle de Mexicali. Van desde la frontera con Estados Unidos en línea recta hasta la zona del Golfo de California con Sonora, la carretera federal 5 y hasta una parte del Boulevard Lázaro Cárdenas. Curiosamente, sí permite la movilidad a Los Algodones a través del puerto fronterizo de Andrade, el uso del Aeropuerto Internacional de Mexicali mediante las carreteras federales 1 y 8, pero todo esto únicamente durante el día. También resalta que no existen restricciones para viajar ni a Rosarito ni Ensenada y tampoco
Tijuana, en donde sí reconocen que hay un alto índice de homicidios en zonas no turísticas. Y es que esta advertencia no plantea que el 80% de los homicidios de Baja California ocurren en Tijuana. No es la primera vez que se emite una alerta de viaje del gobierno de Estados Unidos y seguramente no será la única. Pero sí toma un contexto distinto que únicamente sea el Valle de Mexicali, en donde Donald Trump le puso una recompensa de $5 millones para capturar a Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, y en donde el gobierno de México y el de Baja California han concentrado los operativos, detenciones y aseguramientos en los últimos 3 meses. Y hay algo que nos llama curiosamente la atención. En el análisis de riesgo delictivo de los militares de la FES y de los civiles de Omar García Harfuch, el área de inteligencia, antes del riesgo en el Valle de Mexicali, ¿preocupa más? Valle de las Palmas en Tecate, Valle de la Trinidad en Ensenada, La Rumorosa y la zona este de Tijuana. Pues justamente lo que comentábamos el fin de semana sobre este caso, y bueno, toma relevancia porque el gobierno de Donald Trump focaliza o centra toda la violencia o la zona de mayor riesgo más bien, porque sí reconoce que en Tijuana hay un nivel de homicidios muy alto, pero dice en zonas no turísticas. Esto ya lo analizábamos la semana pasada y ahí está el programa por si usted lo quiere checar, todo el informe que hizo el gobierno de Estados Unidos. Pero acá hablamos que la recomendación de la embajada contempla la zona únicamente de esta línea, esta franja entre partiendo la línea divisoria, o más bien a partir de la línea divisoria de Sonora y Baja California, lo que es la zona de la Lázaro Cárdenas, porque lo dibujaba muy bien. No sé si tengamos ahí la imagen, Isaac, a ver si la podemos ahorita conseguir, pero de lo que pasábamos la semana pasada, solamente contempla esta zona del Valle de Mexicali, que es la zona desde la zona oriente, desde el norte hasta lo más al sur. Pero hay un corredor de violencia que inicia no en esta zona, inicia desde Sonora y no desde San Luis Río Colorado. Podremos decir que desde la zona de Caborca, Sonoita, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y el Valle de San Luis y el Valle de Mexicali, totalmente dominado por los rusos. Pero esta área, que bueno, no, Isaac es tremendo productor que tenemos acá con Adolfo Media, pero justamente esto es lo que ponía el gobierno gringo, el gobierno de Donald Trump, a partir de la recomendación o el aviso o la alerta que emite la Embajada de Estados Unidos en México. Y esta es la zona que pone como la zona de más riesgo, de más violencia en el territorio baja californiano. Y bueno, justamente le digo que no podemos separarlo solamente así como lo pone el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Yo le decía que para mí había zonas de mayor riesgo. Ahorita hablamos de San Quintín, hablamos del Valle de la Trinidad, hablamos de la zona este de Tijuana. Pero bueno, aquí es donde ha focalizado el gobierno de México también en las últimas 3 semanas operativos importantes, decomisos, aseguramientos desde hangares, desde avionetas, droga, detenciones. Pero la que ocurrió el fin de semana, bueno, desde el pasado jueves, lo que ocurre la semana pasada con Marco Antonio Valenzuela, alias El Cabezón, líder de una estructura de sicarios de los rusos, una pieza importante, no es la de mayor jerarquía, ni tampoco está dentro de estas zonas, de estos lugartenientes con mayor peso, pero sí tiene un peso fundamental porque se le relaciona con varios homicidios, se le relaciona con desapariciones, se le relaciona con una violencia que ha imperado en la zona poniente de Mexicali, en la zona del Valle también y en la zona de San Luis. O sea, no es cualquier delincuente, no es cualquier narcotraficante, pero tampoco es el de mayor peso de la estructura de los rusos. Como en su caso, hablábamos hace 2 años del Tochín, por ejemplo, ¿no? Y de otros narcomenudistas o otros de peso que ya han sido detenidos, como en el caso del Omega, como en el caso del Plaga, en fin. Acá hablamos que en el caso del Cabezón, que sí tiene importancia, por eso lo estamos destacando aquí como uno de los temas principales, esta detención que nos lleva también a analizar lo que ocurre en este corredor de la muerte, de la droga y de la violencia que es desde Sonora hasta, si quiere usted, Tijuana, pero principalmente que ocurre en la zona del Valle de San Luis y el Valle de Mexicali, que a través de estas 7 brechas que son muy bien identificadas y muy bien estudiadas y muy utilizadas, ¿no? Por parte de los grupos criminales, porque lo mismo
huyen de Mexicali hacia San Luis a través de las brechas y a través de estos búnkers, de estas zonas de concentración de armas, droga y de poderío que tiene los rusos en el 43, 57, Oviedo Mota, todo lo que es sur y zona este del Valle de Mexicali, colindando precisamente con San Luis Río Colorado. Y es ahí, de San Luis Río Colorado para Mexicali, donde es abatido el Cabezón por miembros de la Marina que se encontraban en labores de vigilancia, de patrullaje en esta área del Valle de San Luis. Y en una de las avenidas principales de mayor tránsito en San Luis fue donde lo terminan por ubicar estos militares cuando iban a bordo, tanto el Cabezón con 2 hombres más, a bordo de una Jeep Mojave, que son estas pues vehículos, unidades que son utilizadas o compradas por alucines principalmente y también por narcotraficantes y que incluso son robadas, ya lo hemos comentado, en Estados Unidos o aquí también, y son entregadas a los grupos de los rusos para sus actividades delincuenciales. Pero aquí hablamos que justamente en esta zona fue interceptado cuando no por labores de inteligencia, sino meramente coincidencia, lo ubican casi de frente y es ahí donde se da una persecución y termina siendo abatido Marco Antonio Valenzuela, líder de esta estructura de los rusos. Ahí tenemos la fotografía justamente donde se da, es donde esta camioneta viajaba en esta Jeep Mojave, modelo reciente, color blanco, que era tripulada por el Cabezón y otro individuo. Cuando pues inició esta persecución, un intercambio de balazos y el Cabezón fue herido de gravedad a causa de esta pues agresión de elementos militares. Murió en el lugar, mientras que su acompañante recibió atención médica también. Iba el propio Cabezón y una persona más, y fue así como pues es considerado un generador de violencia. Y comentarlo, ¿no? Hay que referirlo que a partir que el Cabezón tenía contaba con una orden de aprehensión, pero pues esta era por portación de arma de fuego, nada grave, y iba a terminar, si lo detenían, iba a terminar saliendo. O sea, si no era abatido, el Cabezón ahorita ya estuviera en libertad después de las 48 horas, ya no hubiera tenido mayor repercusión, o le hubieran podido ahí mismo sacarle algo, inventarle algo para detenerlo y seguir. Pero ¿por qué lo comento así? Porque justamente eso es lo que históricamente ha detenido a los elementos de las policías municipales, estatales, cuando se dan cuenta que, bueno, a ver, me aviento el tiro, lo detengo y lo presento ante la autoridad. ¿Por qué delito? Pues, portación de arma de fuego, porque traía droga. Y lo presento, a los 2 días va a terminar saliendo sin mayor problema. Y ahora ya me voy a aventar el tiro yo. Con esto no quiero justificar sus actos de corrupción, los actos del contubernio que han tenido policías municipales, estatales y federales también, elementos de la Guardia Nacional con las células de los rusos y con los Chapitos y con el Cártel Jalisco Nueva Generación. No se puede entender que estos grupos criminales operen con tanta impunidad y transiten de la calle como lo hacen, o vivan de la forma que vivan, o trafiquen la droga de la forma que la trafican, sin el contubernio o el pacto o la compra de voluntades de las corporaciones policíacas, desde los altos mandos hasta los policías de calle, los policías rasos. Pero es ahí donde también cuestionamos. A ver, cuando ya se tiene identificado, y lo vimos con el tema de la avioneta y las detenciones que encontraron, un avión de caza, un helicóptero del ejército mexicano, y que inmediatamente focalizaron y detuvieron y encontraron estos lugares que son utilizados por los rusos. ¿Por qué no hacen también con los verdaderos objetivos prioritarios, generadores de violencia? No solamente de los rusos, de los otros grupos criminales también. Ese es el cuestionamiento de la autoridad. En este caso fue fortuito que lo ubican, lo localizan y terminan abatiéndolo. Pero le insisto, si no lo batían, y no con eso tampoco estoy justificando que lo asesinaran, no. Pero si no lo batían, ahorita estuviéramos hablando que el Cabezón, a quien lo identifica muy bien el gobierno de México como un generador de violencia, como un jefe de la estructura de los rusos de sicarios, pues ahorita estuviera en libertad. Ese es el gran problema que tenemos y lo hemos venido señalando desde hace años.
no existe una persecución judicial persecución judicial no, porque se escucha mal. No existe realmente un trabajo jurídico que acompañe todas estas detenciones o que venga para detener o que le ayude o que abone a las corporaciones policíacas de decir, a ver, lo tenemos por homicidios, lo tenemos por desaparición forzada, por delitos graves que puedan quedarse o que permanezcan en la cárcel. No, salvo algunas excepciones, pero no hay. El mismo Russo no tiene órdenes de aprehensión. El mismo P1 no tiene órdenes de aprehensión. El Mecha Corta no tiene órdenes de aprehensión. Y así nos podemos ir. Le digo, no solamente de los rusos, en general, de los narcotraficantes que operan impunemente en nuestro territorio. Ese es el punto central. Bueno, ahora se da esta detención importante. Bueno, no detención. El abatimiento se da importante. Y veremos si continúan los operativos, porque tenemos 3 semanas de operativos intensos con detenciones importantes y aseguramientos importantes también. ¿Por parte de quién? Del gobierno de México, principalmente. La FESC ha ayudado, sí, pero se han llevado realmente todos los operativos o el reconocimiento, tanto el grupo de policías de Harfuch como también el grupo de policías militares de la Sedena y en este caso marinos en San Luis Río Colorado. Pero han sido ellos, no han sido los militares que están bajo la orden o bajo el control político, policíaco, operativo y administrativo de las policías en nuestro territorio, en Baja California. Sí, hablo del general Laureano Carrillo. No ha sido por su labor de inteligencia, no ha sido por sus operativos con militares. Han sido civiles los que han llevado esto y han sido militares, pero los militares de la Sedena o de la defensa o en el caso de marinos, quienes han hecho los operativos especiales. Y esto ha quedado realmente en evidencia de que sí pueden abatir a los grupos criminales, que lo han venido haciendo si bien es cierto, no con personas de jerarquía, pero sí en esta estructura criminal que se van a reestructurar y que hoy abatieron al Cabezón, pero mañana va a salir el Cabezón 2 y ahí es donde veremos que no es cosa fácil, lo entiendo, pero también que lo han hecho ver como casi imposible que se abatan a grupos de narcotraficantes en nuestro territorio. Con eso nos despedimos, muchas gracias por estar acá con nosotros, le vamos a dar continuidad a estos casos. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Él manejaba. Un choque. Una persona murió. Hoy cumple 8 años de prisión. Un choque dura segundos. Las consecuencias duran toda la vida.